Para conectarnos a una base de datos desde Java, necesitamos un complemento que es Java Database Connectivity, JDBC. Y él permite conectar con diferentes bases de datos. La típica, con MySQL. Vamos a hacer esta práctica de Java hacia MySQL. ¿Listo? Entonces el JDBC provee una interfaz que nos permite realizar operaciones SQL independiente de la base de datos que estemos usando. Solamente necesitamos indicarle cuál es nuestro conector y él se encarga del resto. De hecho, aquí tenemos que hacer ese paso. Tenemos que usar un JDBC requerido para la base de datos específica. En este caso vamos a descargar el conector de MySQL. Entonces activo el link, me lleva a la página. Lo bueno es que esto es relativamente breve, se descarga rápido. Entonces yo tengo diferentes conectores. Uno para .NET, este es el que me interesa. Un conector para Java. Les voy al conector. Verifiquemos si este nos funciona. Debería. .zip. Descargamos. Bajamos un poco y le decimos no gracias, solo quiero iniciar mi descarga. Listo, abrimos el archivo. Y eso nos va a traer un archivo ejecutable de Java. Voy a ponerlo en el escritorio. Listo. Y ese archivo ejecutable de Java, miren, es un archivo .jar. Es el que necesito incluir en mi proyecto. Listo. Entonces ya descargué el conector respectivo. Recuerden, existe un conector por cada tipo de base de datos. Necesito conectarme a SQL Server, debe existir algún conector para Java. Quiero conectarme a Postgres, lo hay. Listo, en este caso he utilizado el de MySQL. Ya que lo tengo disponible, entonces empecemos con el ejercicio. Voy a crear una tabla sencilla llamada estudiantes donde tengo el ID, el name, last name y la edad. Entonces vamos a reproducir eso. Esto yo me lo voy a llevar a mi base de datos. Para administrarla rápidamente voy a utilizar Workbench. Entonces voy a conectarme aquí a una instancia local de MySQL. Doble clic acá. Listo, entonces me voy a conectar a la izquierda a mi base de datos. Doble clic a la base de datos, que quede activa. Listo, y quedó activa. Ahora lo noto porque está en negrita. Listo, perfecto. Luego acá en la pestaña de consultas pego lo que está en el documento. Sencillo, voy a crear una tabla llamada estudiantes con estos campos. Listo. Aunque no le he puesto llave primaria, el ejercicio es para ilustrar cómo puedo acceder a una tabla, cómo puedo hacer las operaciones básicas: selección, borrado, actualización e inserción. Listo, ejecuto esto. Creo que, a ver, quitémosle estas comillitas por este lado a ver qué tal. Listo. Cuando estén ejecutando este comando, quítenle las comillas en el nombre. Listo, y ahí sí, permite ejecutar. Ya se ha creado la tabla estudiantes, ¿cierto? Entonces yo verifico acá, actualizo, ya ahí tengo la tabla estudiantes. Eso es lo único que necesito. Ya existe mi tabla. Ya que existe mi tabla, ahora en el proyecto tengo que decirle a Java: voy a trabajar con una base de datos. ¿Con cuál? Con MySQL. Y para eso necesito una librería. Esa librería, ¿esto de dónde sale? Esto sale de las propiedades del proyecto. Entonces por allá a la izquierda, ahorita lo vamos a ver, cuando esté en el proyecto doy clic derecho, ahí encuentro las propiedades. Luego voy a venirme aquí a la opción de librerías y finalmente aquí le digo: adicióneme un archivo ejecutable o una carpeta. Y esa es la librería que va a tener la capacidad de conectarse a mi base de datos. Ahí selecciono la carpeta
Yo la dejé ahí en el escritorio, activo esa carpeta, selecciono el archivo y lo que sucede es sencillo. A mi carpeta de librerías en el proyecto se adiciona ese conector. Entonces a partir de ahí en adelante ya me puedo conectar a una base de datos de MySQL. Listo. El diseño del aplicativo va a ser este. Voy a tener unos label, unos text field, donde el usuario puede escribir información, unos botones, 3 botoncitos para hacer las operaciones básicas: adicionar, actualizar, borrar. Y aquí voy a utilizar directamente una tabla, literalmente una tabla. Esto se va a parecer más o menos a un data grid view, una tabla que recupera información de una base de datos y la presente acá. Listo, entonces vamos a hacer ese diseño. Ya tengo base de datos. Ahora necesito un nuevo proyecto en Java que cumpla con estas características, que tenga la librería adicionada y un diseño básico. Listo, entonces vamos allá. Abro NetBeans. Y vamos a crear un nuevo proyecto de Java. Pongámosle por nombre J conexión base de datos. Listo. Finish. Perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar esa clase principal que él me trae por defecto. No la voy a usar, sino que voy a crear mi primer formulario. Entonces esta primera clase que tiene esto diseñado para consola, voy a eliminarlo. Clic derecho sobre el archivo, borrar. Sí. Listo. Ahora voy a crear un nuevo formulario sobre el paquete. Clic derecho, nuevo formulario GFrame4. Esto llamémoslo FRM estudiantes. Finish. Perfecto. Ahora tengo la intención de conectarme a una base de datos de Java, entonces necesito adicionar una librería. Por defecto él trae todo lo que es el kit de desarrollo de Java, el JDK, pero yo necesito algo más, algo que no está ahí. Conexiones a base de datos. Para agregarla sobre el proyecto, J conexión DB, BD, clic derecho, voy hacia propiedades, luego voy a las librerías y a la derecha voy a adicionar un archivo jar, un ejecutable. Localizo el archivo que acabo de descargar, MySQL Connector Java 5. no sé cuánto, aunque entremos con doble clic mejor. Bueno, ahí me lo cogió de todas formas. Ok. Me lo trajo todo, pero bueno. Lo fundamental es que él me traiga el punto jar, por ahí debe estar. Bueno, listo. Ya agregué mi librería. Ahí está disponible todo lo de la conexión de la base de datos de Java. Ahora sigue el diseño. Entonces en el diseño tenemos un par de labels, no, ¿cuántos son? 4. Sí, 4 labels, 4 text field. Para cada campo en mi tabla. Label text field y repita la operación. Listo, ahí más o menos está definido. Vale. Ok, 3 botones para las actividades básicas en mis tablas. Adicionar, actualizar y borrar. Y una tabla, literalmente una tabla donde presentemos toda la información existente. Por defecto esa tabla trae unas columnas y unas filas. ¿Cómo edito eso? Con clic derecho,
y vamos a darle contenido de tablas. Desde el contenido de tablas voy a definir cuáles van a ser las columnas. Si las columnas se pueden redimensionar, si van a ser editables. Sí, yo por ahora lo que necesito es quitar eso. O lo podría editar, pero yo las voy a quitar. Las quito, las quito, las quito, las quito. Hecho. Voy a poner las que yo necesito. Yo necesito una columna donde se pueda ver el ID o la cédula, en este caso, ¿cierto? Eso es cédula. No vamos a permitir que sea editable, que solamente se vea la información y que el tamaño no se pueda ajustar. Listo. Otra columna. Nombre. La misma historia. Sigo con, ya voy a cambiar lo de los otros parámetros, apellido y la edad. Y así establezco el tamaño de mi columna, de mi tabla. ¿Cuántas columnas necesito? Las que usted quiera, ponga las que necesite. Listo, ya están definidas las columnas, los titulares. Filas. Él trae también por defecto algunas filas, pero la idea es que esto se llene, las filas vengan de una consulta, entonces las voy a quitar todas. Delete, 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 delete. Por ahora no necesito columnas, por lo menos que tenga los titulares, válos ahí. Cédula, nombre, edad, apellido, ¿cierto? ID, listo, en español, mejor todavía. Listo, ya tengo el diseño. Cambiémosle los nombres a esto. Clic derecho, edit. Esto va a ser cédula. Esto va a ser nombre. Esto va a ser apellido. Esto va a ser edad. Listo. Aquí vamos a poner Más breve. muy buenos días, Félix. ¿Bien o qué? ¿En estas horas? No, probé ese metro, se paró como 3 veces. ¿Otra vez? Y tuve que No, esperar ahí estamos ya tarde. Dices que no, pues me quedo dormido. Me metro lleno. Me y de todo para salir. Borrar No, por una vía y todo. y actualizar, ¿cierto? Bueno. Lo siguiente será quitarle texto a estos text field. No necesito nada, es el usuario el que se va a encargar de escribir esa información. Lo otro son los nombres pertinentes, aunque ajustemos esto un poco, el tamaño. Listo. Y nombres a mis objetos. Entonces, para cambiar el nombre, clic derecho, change variable name. Esto va a ser txt cédula set. Esto va a ser txt nombre, non. Listo. Esto será txt ap, apellido, estoy abreviando. Y esto será txt edad. Listo. Esta tabla cambiémosle el nombre también. Cambiar el nombre de la variable. Entonces llamémosla tbl estudiantes st. Listo. Entonces el diseño elaborado. Ahora vamos a analizar el código que necesito ahí detrás. Para repasar un poco, voy a almacenar toda la información primero en un objeto. Listo. Y el objeto parte de una clase y la clase se va a asimilar mucho a mi base de datos, tal cual. Entonces voy a crear unos atributos. ¿Cuáles van a ser los atributos? Los mismos datos que están en la tabla, las mismas columnas. ID, first name, last name, age. Así fue creada, que copié y pegué. Voy a crear un constructor. En el constructor recibo toda la información. Y esto deberá ser todo aquello que el usuario ha digitado. ID, first name, last name, age. Y todo eso se lo asigno a mis atributos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Creemos una nueva clase. Clic derecho sobre el paquete. Nuevo Java Class. Y pongámosle nombre a esto. Estudiante. Finish. Primero vamos a establecer los atributos. Los atributos van a ser privados en un principio. Pongámosle string.
Voy a poner el campo cédula en string porque no tengo la intención de realizar ninguna operación matemática en ella. Sé que en el ejemplo aparece entero, pero prefiero ponerlo string. ¿Por qué? Porque con una cédula no voy a sumar, no voy a restar, no voy a multiplicar, no voy a hacer ninguna operación. ¿Listo? Ese es el ID. Ese es el ID. ¿Listo? O como lo puse acá. En Workbench lo dejé entero, ¿cierto? Lo dejé entero, bueno, entonces hagámoslo coincidir, no, sí, ya que me hiciste caer en cuenta, hagámoslo coincidir con la forma en que se creó en la base de datos, ¿vale? Pero recuerden esa recomendación. Si no voy a hacer operaciones con la llave primaria, aunque aquí está varchar, ¿no? Sí, que sea string. Entonces sí, va a ser string. Listo, perfecto. El único que es entero es la edad, ¿vale? Entonces sigue. Aunque si todos son del mismo tipo, pues pongámoslo aquí. Nombre y apellido. Listo, ahora falta la edad. Ese sí es entero. Ahí sí podría realizar alguna operación, tal vez. Listo, definidos los atributos. Vamos a definir el constructor. El constructor es un método público, no devuelve nada y tiene el mismo nombre de la clase. Puede tener parámetros de entrada. Yo decido, abro y cierro el bloque. ¿Necesito parámetros de entrada? Sí, para crear un objeto de la clase estudiante me van a tener que entregar todos los datos, que me entreguen la cédula, que me entreguen y que corresponda con el tipo de dato, string, el nombre, que me entreguen el apellido y que me entreguen tipo entero la edad. ¿Cierto? Listo. Ahora dentro del bloque, vamos a poner varias cositas acá, te hagamos crecer ese bloque. Y dentro del bloque va a decirle, de esta clase, en la cédula va a ser igual a lo que yo reciba como atributo, como parámetro de entrada. Set. Listo, de esta clase el atributo nombre va a recibir mi parámetro de entrada. No. De esta clase, el apellido va a recibir lo que yo tengo como parámetro de entrada, ape. Y de esta clase voy a tener la edad, que va a ser igual a parámetro de entrada. Listo, ahí inicialicé todas mis propiedades. Claro, está ahí. Fácil, pan comido. Estoy creando el constructor de la clase, ¿cierto? Tiene el mismo nombre, no devuelve nada. Le digo, para crear un objeto de esta clase me tiene que entregar unos parámetros que van a ser set, non, ape y et. Por los nombres yo ya puedo inferir a qué me refiero, ¿cierto? Listo. Y que estos tipos de datos correspondan a los que están acá arriba. La cédula es string, los nombres también, apellido también, entonces aquí todo eso es string. La edad es entero, acá también es entera. ¿Listo? Entonces recibo esta información. Y cuando la recibo la voy a asignar, me la voy a llevar a mis propiedades. Entonces la cédula va a ser igual, la propiedad cédula va a ser igual a la set, parámetro de entrada. El nombre va a ser igual a non. Propiedad, a la izquierda tengo la propiedad, a la derecha tengo el parámetro de entrada. Y así con los otros dos campos. ¿Cierto? Very well. Sigamos. Entonces, definida la clase. Ya que está definida la clase, entonces seguimos con el siguiente punto. Y es, como en otros entornos, conectarme a la base de datos. Ese es el primer paso. Miren dónde lo voy a hacer. Aunque podríamos pensar, ¿lo puedo hacer en una clase? Sí, claro, puedo hacer una clase que se encargue de modelar todo esto. Yo lo voy a hacer en el mismo formulario, para no tratar de salirme mucho de un mismo archivo, listo. Pero lo ideal sería crear una clase llamada control base de datos, y en el constructor definir la conexión y definir otros métodos que realicen las operaciones. ¿Listo? Pero entonces vamos a aplicarlo de esta forma un poco más básica. Entonces, apenas cargue el formulario, que de momento yo lo llamé frmjcon, entonces voy a establecer cuáles son los parámetros. Primero, necesito un objeto tipo conexión. Esta conexión estará disponible porque agregué la librería. En condiciones normales, conexión no aparece. Póngale el nombre que quieras a ese objeto.
Luego necesitamos lo que llama un estamento. Un estamento es aquel objeto que permite ejecutar consultas SQL, hacer un comando. Y lo inicializamos en nada. Luego, unas variables generales, unos strings, donde yo pueda decir cuál es la dirección de mi base de datos. Y la dirección de mi base de datos va a ser esto. Esto es una constante. Estamos diciendo que voy a trabajar con el controlador de bases de datos de Java, que mi base de datos es de MySQL y que se encuentra ubicada en el servidor local. Aquí me toca darle un parámetro adicional y es indicarle cuál es el puerto de comunicación de la base de datos. Por defecto, el puerto de comunicación de MySQL es el 3306. O sea, si no se ha cambiado nada, si los parámetros por defecto se mantienen, esto es constante. Y lo último que veo acá es el nombre de la base de datos. Y aquí lo tengo que cambiar porque en el ejemplo que lo elaboré tenía una base de datos llamada base 1. Aquí no existe, entonces aquí deberé poner la base de datos que yo tengo acá, que es TEDS exactamente, ¿cierto? Perfecto. Luego, en algún lugar voy a indicar cuál es el nombre del usuario, así como lo hacíamos en PHP, de hecho es igualito, ¿sí o no? Y tengo que indicarle cuál es la contraseña de ese usuario. Listo. Ahí estoy preparando el camino. Ahora, cuando cargue el formulario, aquí miren, apenas se abra la ventana del formulario, entonces ¿qué va a hacer? ¿Recuerdan esto? ¿Eso para qué es? Para tratarlo de errores. Si hay algún error en este bloque dentro del try, entonces actúa el cache y dice, pasó algo. ¿Sí? Para evitar que el sistema se bloquee. De hecho, Java no permite que usted trabaje si no utiliza el bloque try, especialmente con estas conexiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar que mi archivo de conexión obtenga una conexión. Esto también es constante. Quiero conectarme, entonces invoco a la clase driver manager y al método getConnection. ¿Qué tengo que poner en getConnection? ¿Dónde está mi base de datos? Por eso lo puse en una variable que la puedo administrar fácilmente. ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña de ese usuario? ¿Sí? Muy similar a otros entornos. Yo hacía prácticamente lo mismo. ¿Dónde está la base de datos? ¿Quién se va a conectar? ¿Cómo se va a conectar? Listo. Entonces esa es la forma de conectarme a una base de datos. Y si todo funciona satisfactoriamente, pues mostraré un mensaje, Messages Dialog, Show Messages Dialog, donde confirme qué pasó, me conectado, para probar si he podido ingresar a mi base de datos. Listo. Si hay algún error, esos errores por la forma en que está definido, yo ya sé qué tipo de error es. Entonces voy al grano. Esto es una excepción de SQL y que me diga por medio de este parámetro a ver exactamente qué pasó, cuál fue el error. Y ahí me podrá indicar, no existe la base de datos, no se tiene acceso al servidor, el puerto es incorrecto, la base de datos no existe, el usuario no tiene permiso, la contraseña es incorrecta, etcétera, 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 etcétera. Listo, entonces probemos esto. Entonces en el formulario, al inicio defino 5 variables. Una, tipo conexión. Entonces vamos allá. Apenas cargue el formulario. ¿Dónde encuentro eso? Bueno, no me sale con doble clic, entonces vamos a forzarlo. Clic derecho sobre el formulario, vamos a los eventos y cuando la ventana se abra, recuérdenlo, no puede estar ningún objeto seleccionado. Debe estar, es el formulario así, activo. ¿Sí lo notan? Listo, ahí cuando sea el formulario el que esté activo, entonces clic derecho sobre el formulario, vamos a los eventos, voy a la ventana y voy a decir qué va a suceder cuando se abra la ventana. Entonces ahí aparece el evento for window opened, como si fuera el load, ¿cierto? Bien, entonces aquí realizo la conexión, pero para realizar la conexión necesito las variables globales, que las voy a poner acá, al inicio de la clase.
Ahí, apenas empieza el bloque, ahí. Mis variables son una tipo conexión. Se va a llamar con. Listo. El sistema me advierte, aún no está importada la librería, entonces impórtela. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá, con este bombillito. Entonces me está pidiendo que adicione, importe la librería de Java. Esa es la que necesito, impórteme eso. Epa. Toma 2, importo la librería, ahora sí, y aparece en la parte superior. Ya puedo establecer una conexión. Listo, luego necesito una variable tipo me olvidó cómo escribe, statement. Literalmente es estamento. Comando, ejecución de consultas. Listo. Y póngale el nombre que quiera. Literalmente, consulta. Consulta. Listo. La misma advertencia. Bueno, es como Statement. Importe. Importe, miren, de acá mismo. Java.sql statement. ¿Qué no viste? ¿cómo fue que traíste la conversión? Entonces, vuelve y juega. Toma 2. En un principio, esto no existe. Eso no existe. Entonces, cuando yo le escribo, connection. El sistema me hace esa advertencia. Entonces me voy allí a la izquierda al bombillito, de forma que me salga esta lista, pues cuando salga. Ahí. Y ahí le digo, impórteme java.sql.connection. Y ahí me trae arriba la librería respectiva, que la trae de lo que yo importé como tal de acá. Listo. Hago lo mismo con el statement. Impórteme, pero entonces hay algunos momentos que me trata de traer más de lo que necesito, no, el de Java Beans, no, necesito el de Java SQL Statement. Listo, ya estoy preparando mi conexión a la base de datos, ya estoy preparando la ejecución de una consulta. Ahora, ¿qué falta? Preparar los parámetros de conexión. Entonces le pongamos servidor, un string servidor va a ser igual a JDBC, MySQL, ¿qué me falta? /, nombre del servidor, el servidor local, puerto 3306 y nombre de la base de datos, en mi caso se llama TETS, ¿cierto? ¿Okay? Yo que tengo allá en Workbench, el que pude ver allá en Workbench. Listo, primer parámetro establecido. Siguiente parámetro, el usuario. Y el usuario va a ser igual, el usuario que administra MySQL, es root. Si tengo otro, ahí lo ubico. Ahora la contraseña, contra, va a ser igual a la contraseña de este sistema, es 111. Listo, ahí estoy ya organizando las fichas de mi rompecabezas. Ahora la empiezo a armar. ¿Dónde armo eso? Acá. Cuando se abra la ventana, entonces le vamos a decir que mi objeto con, aunque debo ponerlo todo dentro del bloque try, vamos a intentar lo siguiente: try catch. Entonces vamos a intentar lo siguiente. Aquí falta el tipo de excepción que voy a manejar. Esto es un SQL exception y un nombre cualquiera para la variable que va a tener, que va a manejar esos errores. Como la E. ¿La conexión qué? Todavía no he hecho nada. Aquí solamente estoy creando los objetos. Aquí los creé. Y en otras variables definí cuáles van a ser los parámetros de conexión. Eso, se hace afuera. De manera que estas variables sean globales, que estén disponibles para todos los bloques que vienen hacia abajo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí SQL exception no encuentra la librería, importémosla. Java.sql, esa es, ahí sí. Falta aquí las acciones, pero bueno. Entonces, ¿qué voy a intentar? Que mi objeto de conexión, ¿cómo lo llamé? Sí, que mi objeto de conexión tenga algo que viene del driver manager, que es
una conexión. Vamos a obtener una conexión. Bueno, ahí está el primer parámetro, ese es. Y ahí están los constructores. Uno donde solamente indico la URL. Otra donde indico la URL, el usuario y la contraseña. Y otro donde indico la URL y algunas propiedades. También en la que más me sirve es la segunda, donde le indico URL, usuario y contraseña. Y me retorna un objeto tipo conexión. Claro, por eso fue que yo arriba definí connection con. Vale. Entonces get connection. Mis parámetros son, la ventaja del entorno es que él detecta los objetos y aunque no me los trajo en el orden que era. Primero va servidor, luego va usuario y termina contra. ¿No es cierto? Listo, ahí está establecida la conexión. Y si todo funciona bien, ya puedo a continuación mostrar una ventana. Verifiquemos esto. Y aquí ponemos un mensaje, conexión a base de datos correctamente establecida. Listo. Si hay algún error, entonces voy al catch. Si hay algún error, pues digamos en el sistema que me diga cuál fue ese error. Entonces, mostremos aquí error en la conexión. Y concatenemos esto con lo que traiga la variable e que está asociada a la excepción SQL y que me muestre el mensaje get message, a ver qué pasó ahí. Listo, probémoslo. Lo que debe pasar es me muestra o este mensaje, uno de los dos, porque él va a tratar de establecer una conexión a mi base de datos. Listo. Vamos a iniciar con mi formulario, ok. Veamos. Listo, entonces tenemos un error, no me detectó el controlador. A ver si lo copié bien. JDBC, mi SQL, verifiquemos si hay algún error de sintaxis ahí. Pero entonces ahí, conclusión, no se conectó. Verifiquemos. JDBC, MySQL, carreta. Todo está en orden. Venga, aquí me pareció raro que no me trajera esa librería como tal. Probemos nuevamente lo siguiente. Propiedades, librerías. Él me trajo la carpeta completa. Una vez más, en el escritorio, aquí sí está el archivo. Este es el que necesito que me traiga. Sí, voy a sacarlo. Intentémoslo nuevamente, a ver. Adicionar este, es que es el que no estaba viendo. Listo, digámosle que me agregue ese archivo .jar, el ejecutable. Vale. Ah, es que ahí sí. Ah, ahora sí, valo ahí, mejor. Entonces asegúrense que quede con este simbolito. De hecho, todo esto, lo que él me trajo fue el código fuente. No, esto yo no lo necesito. Yo necesito es esto, el conector como tal. Ahora sí, toma 2. Muy bien, aquí tengo otro mensaje de error. Listo. Entonces vamos a probar otra cosa. Este conector parece que tiene algunas incompatibilidades con la versión de MySQL que tengo acá. Busquemos un conector previo que no sea este. Una versión más viejita tal vez. A ver, la lista. Probemos este otro conector, una versión más viejita.
¿Por qué? Porque la versión de MySQL que tengo aquí también es relativamente viejita. Listo, entonces esta vez voy a probar adicionar esta librería. Es lo mismo, MySQL, Connector, Java, pero la versión es un poquito inferior. Vuelve y juega, clic derecho sobre el proyecto, propiedades, librerías. Esta es más, la voy a quitar. Voy a adicionar esta versión previa. Abrir, ok. Vuelve y juega, toma 3, conéctese a la base de datos. Ahora sí, ¿cierto? Conexión a base de datos correctamente establecida. Funcionó. Veamos qué pasa si yo inserto algún dato que no sea. Un puerto inadecuado. Error en la conexión. Communications link failure. Si ven link failure, ahí falló el enlace de comunicación. Algo está mal puesto acá. Puede ser el puerto, ¿sí? Un error. El otro, la base de datos no existe. Este mensaje ya lo hemos visto un montón de veces. Unknown database, base de datos desconocida, ¿cierto? El nombre de usuario no corresponde. Paremos este. Vuelve y juega, cambiando el nombre de usuario. Access denied. Y yo ya sé que si es access denied, una de dos. O el usuario está mal o la contraseña está mal. Listo, entonces ya analicé los errores típicos que puedo tener en una conexión. Entonces mi programa ya se conecta. Ya se conecta. Ahí me lo confirmó. Conexión a base de datos correctamente establecida. Perfecto, voy por buen camino, ya puedo empezar a hacer consultas. Entonces este mensajito podemos comentarlo. Esto era para verificar, no es necesario mostrarlo constantemente cada vez que abre. Ya, esto anda. Ahora, ¿qué sigue? Ejecutar consultas, ¿cierto? Para ejecutar una consulta voy a programar la primera. Una de las consultas más sencillas es el insert into. ¿Por qué es sencilla? Porque él mete el dato, se acabó. ¿Funciona o no funciona? Fin. Eso es lo que tengo acá. Miren que lo tengo dentro de un try. ¿Qué voy a intentar? La consulta. Intente ejecutar la consulta. Si esa consulta funciona, dato insertado. Si no funciona, entra el catch. ¿Algún error? Error en la ejecución de la consulta. Listo. Entonces, para ejecutar una consulta, listo. Para ejecutar una consulta a mi objeto command, que ese es un objeto tipo statement, está destinado para consultas, le voy a decir, voy a crear una nueva consulta de la conexión. Entonces, con.createStatement. Ahí ya está el objeto predispuesto para ejecutar consulta. Lo único que le falta decirle es cuál es la consulta. Y para que decirle cuál es la consulta y que la ejecute, de ese objeto voy a invocar el método executeUpdate. El insert, el delete y el update utilizan executeUpdate. Y en el parámetro del executeUpdate construyo la consulta. Empiezo a concatenar con todo lo que yo tengo en mi formulario. Entonces le digo, sencillo, voy a agregar un nuevo estudiante. Entonces insert into students, nombre de la tabla. Valores, abro paréntesis. Primero va el ID, luego va el nombre, luego va el apellido y luego va la edad. Lo puse de esta forma, eso da igual si lo ponemos en una línea horizontal. Pero lo puse de esta forma como para tratar de visualizar qué es lo que he hecho, ¿cierto? El insert into necesita el nombre de la tabla, hecho. Necesita los valores, inmediatamente después de los valores, abro paréntesis. Abro paréntesis, y si abro paréntesis en alguna parte hay que cerrarlo. Ahora acá. Listo. Después del paréntesis tengo que indicarle al sistema cuál es el primer valor. TextID.getText, tráigame lo que el usuario digitó y concaténemelo a esta consulta. Va el primer campo, tengo que poner el segundo, entonces lo separo con una coma, comilla simple porque el dato es string, es un varchar.
póngame el dato, termine la comilla y póngame el siguiente, coma, la misma historia, comilla simple, dato, finalice la comilla simple, siguiente dato, comilla simple, dato, finalice la comilla simple. ¿Sí lo ven? Me falta, creo que me falta así. Necesito que el test ID también tenga comilla simple, que es varchar, ¿cierto? Listo, entonces esa es la forma. Así ejecuto una consulta. Puede ser una consulta de inserción, puede ser una consulta de borrado, o puede ser una consulta de actualización. Pero miren que las tres acciones son exactamente lo mismo. Create statement de la conexión, execute update, consulta. Create de la conexión, create statement, execute update, delete. Create statement de la consulta, execute update, update, consulta. Miren que las tres operaciones tienen la misma estructura. ¿Listo? Claro, está ahí. Fácil. Entonces vamos a poner a funcionar el botón insertar. Entonces voy al botón insertar, vuelvo al diseño, doy doble clic al botón, aquí lo llame agregar, listo. Cambiémosle nombre. Que esto sea btn agregar. Listo. Entonces en el botón agregar, doble clic, ahí genera el bloque, ahí voy. Necesito decirle a mi ventana, a mi objeto que va a recibir la consulta, o sea, el statement tiene que recibir la posibilidad de generar una nueva consulta. O sea, consulta va a ser igual a del archivo de conexión el create statement. Listo. Create statement, listo, porque me saca advertencia. Create statement, que dice acá. Ah, bueno, eso tiene, de hecho el sistema lo advierte, eso tiene que estar rodeado del try y el catch. Y el try, del try y el catch, listo. Entonces esto tiene que estar antecedido por un try. Try, catch. Tipo de excepción, SQL exception, una variable que maneje eso, abro y cierro el bloque. Listo, ahí sí, perfecto. Ahora que la consulta ejecute un query, y el query lo empiezo a armar acá. Ahí va el insert into. Listo. Y por acá, si hay algún error dentro del bloque try, mostremos un mensaje. Mostremos un mensaje que diga error al agregar el dato. SLQ, ese teclado está mal. SQL exception. Ahí sí, perfecto. Listo. O sea, el botón ya está preparado. ¿Qué es lo único que falta? La consulta. Y esto no es más que un inserinto, la tabla. Pues vamos a abrir Workbench, que ya me olvidó el nombre. Students, ¿cierto? Verifiquemos por si las moscas. Verifico, se llama, sí, la tabla, la base de datos text. Listo, yo ya entré allá. La tabla students. Entonces, insert into students. ¿Cuáles son mis valores? Mis valores son, abro paréntesis y empiezo a concatenar. Finalizo ahí porque tengo que traer datos de otra parte. Concateno con, aunque aquí este dato es tipo varchar, entonces debe tener su comilla simple. Comilla simple. Esa comilla simple es la que corresponde al ID, o sea, la cédula. Vale, entonces esa información está en el txt de esta clase. En el txt no aparece el txt. ¿Qué nombre le puse a eso? Sí, txt set, txt non, txt ape, bueno, txt non, txt set.
Veamos, concateno con txt set. Pucha. Ok, no lo trae. txtid.getTest, que aquí corresponde a... Ah, listo, aquí tengo un montón de errores, ¿cierto? No me trajo el objeto. Cuando cuando ustedes están seguros, el objeto se llama txtset y el sistema no se los reconoce, muy posiblemente en la parte inferior estamos teniendo un error. Miren que la sección en la que él define todos los elementos del formulario tienen un montón de errores. Exactamente, debo tener una llave por ahí mal cerrada. Es posible que sea la de este método. Si cierro prematuramente alguna llave, lo que estoy haciendo es cerrando todo el formulario. Y si cierro el formulario antes de tiempo, él no ve esto que está al final. Y lo que está al final no es nada más y nada menos que la declaración de variables. Si las variables están declaradas, por eso no las veo. Entonces por aquí debe ser esto. Aquí hay una llave. Ahí está. ¿Sí la notan? Aquí me está diciendo: empiezo acá, termino acá, en amarillo él lo resalta, vale. Miren que después de ese último puse mal una llave. Conclusión, esa sobra. Esta sobra. Ahí hay una que sobra. Listo. Entonces, si vuelvo y bajo, ahí sí lo ve todo. ¿Sí notaron el detallito? Ahora sí, concateno esto con el txt set. Ahora sí lo veo todo. Y necesito, tráigame el texto. Bien, va la primera parte. Inmediatamente después del dato, ¿qué tengo que hacer? Cerrar esta comilla simple. Entonces cerremos la comilla simple. Para cerrarla, eso debe estar dentro de un string. Entonces cierro comilla simple. ¿Qué sigue? El siguiente dato. El siguiente dato se separa por coma. Y el siguiente dato también es string, entonces tiene comilla simple que abre. Vale. Sigo concatenando con el txt non.getText. La misma historia. Voy a concatenar con, tengo que finalizar la comilla y voy a poner otro campo, coma. Y va a otro campo a continuación que también es varchar, comilla simple. Concateno con el txt app.getText. La misma historia, concateno con, debo finalizar la comilla simple. Voy a poner otro dato, coma. Y el último dato no es varchar, entonces no necesita comilla simple. Es la edad, y la edad es string, entonces tráigame el dato. Punto getText. Listo. ¿Qué me falta? Cerrar el paréntesis, entonces concateno con, y eso debe estar dentro de un string, cierro paréntesis. Si quiero ser estricto, punto y coma al final del comando SQL. Listo. Y ahí quedó armada la consulta. Recuerden que lo ponga todo en línea horizontal, que lo ponga en varias. También lo puedo haber hecho así. Y funciona. Como prefieran. Listo. Entonces ya está preparada mi consulta SQL. Y ya le estoy diciendo al sistema: ejecúteme esa consulta, ejecútela. Bien, probémoslo. Ingreso un dato, un nombre. Un apellido, una edad. Le doy clic al botón agregar y hay un error. No puede manejar la manipulación de datos en el estamento. Muy bien, algo falló. Revisemos. Insert into students, aunque podría llevarme esto a una variable. Hagámoslo para verificar que estoy construyendo. Digámosle que query reciba todo esto.
Vamos a decirle que nos muestre que es el system.out print, después va punto print, listo. Esto es, listo. Y muéstreme entonces que hay en query. A ver qué hemos hecho acá. Y aquí finalmente tráigame query. Bueno. Ok, verifiquemos qué pasó ahí. Agregar el resultado, lo tengo que ver acá abajo. Insert into students values. Veamos si esto funciona. Si esto funciona aquí, comillas, vamos a ver. Ejecute. Aunque la consulta sí está bien planteada, él la ejecutó. Ahí quedaría ese dato. Entonces tengo un problema que va por otro lado. Por el lado de la consulta no es. Verifiquemos. Create statement, execute update. Ah, con razón. Pues haberlo dicho antes. Execute update. Execute update. Ahí está el problema. Entonces ya notaron algo. El execute query no acepta un insert into. El único que acepta execute query es un select. Listo, pequeño detallito. Ahora sí, toma 2. Vuelve y juega. Ejecute. Ahora sí, el nombre completo, el apellido, la edad, agregar. Me generó esto. Faltó el mensaje de confirmación. Faltó el mensaje de confirmación, pero verifiquemos acá, veamos qué pasó en esta tabla. Esta fue la primera prueba que hice, ¿cierto? Ahora, actualizo el select asterisco front. Halo ahí, ya aparece Eddie Smith, de 19 años. Los datos que yo introduje acá. Ya el insert funcionó. Listo, funciona el insert. Asimismo, puedo poner a funcionar el borrar y el actualizar, pero el borrar y el actualizar deben tener unos comportamientos especiales. Analicemos qué debería pasar. Si vuelvo y ejecuto esto, una pregunta. ¿Tiene sentido que el botón borrar y el botón actualizar estén activos en ese momento? ¿Por qué no? Porque no hay ningún dato para borrar, no hay ningún dato para actualizar. Yo voy a borrar cuando tenga alguien aquí. Yo voy a actualizar cuando tenga alguien aquí. ¿Sí? Es más, este botón agregar puede cumplir una doble función. Si no hay datos, mejor, si no encuentra el dato en la llave primaria, que lo agregue. Que lo agregue. Si lo encuentra, tráigame todo. Tráigame todos los datos para que ahí sí yo pueda actualizar y pueda borrar. ¿Listo? Entonces el botón borrar y actualizar, ya vieron, se programa técnicamente de la misma forma. Entonces ahorita los hago. Vamos de una vez a mirar cómo hago el select. El select solamente necesita el execute query, pero entonces vamos a ver qué necesito para traer esa información. Vamos a proponer lo siguiente. Si la cédula no existe en mi tabla, haga una búsqueda. Si la cédula no existe, permita agregar los datos. Si la cédula existe, que al darle clic al botón haga la búsqueda. Listo, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Estos botoncitos, es más, estos campos tampoco deberían estar disponibles. ¿Sí?
Miren lo que voy a hacer. Cuando cargue el formulario, voy a hacer lo siguiente. Al botón agregar, ¿cómo se llama? ¿Qué es esta barbaridad? btn agregar. Al botón agregar voy a modificarle el texto, set text. ¿Y qué le voy a poner? Le voy a poner aquí algo que dice buscar, que diga en un principio buscar, que no diga agregar, diga buscar. Y al iniciar yo necesito que el txt apellido esté deshabilitado. Entonces por aquí debemos tener una propiedad que nos permita habilitar o deshabilitar. Él tiene por acá enable, tiene la propiedad de enable, es booleana, está activado, está desactivado. Yo quiero desactivar esto, para que el usuario quede obligado a escribir algo en la cédula y que le dé clic al botón que está acá. Si encuentro la cédula, traiga los datos. Si no encuentro la cédula, pues permita ingresar nuevos datos, porque no existe, es un registro nuevo, ¿sí o no? Entonces vuelvo allá. Eso es lo que quiero. Quiero cambiar la propiedad enable de esto. Entonces set enable. Así como el texto tiene set y get, las otras propiedades también. Entonces yo voy a decir set enable, y aquí va el valor. Yo veo, retomemos nuevamente cómo me dice la función que debe trabajar. Set enable y no retorna nada. El valor va acá. Ok, el valor va ahí. Entonces aquí pongamos un false. Listo, veamos qué hice. Veamos si esto anda. ¿Sí ven el cambio? El cuadro de texto, mejor, el text field de apellido, no se puede escribir nada ahí. Entonces, va por buen camino. Voy a hacer exactamente lo mismo con el nombre, la edad, el botón borrar y el botón actualizar. Y miren, ya no dice agregar. ¿Qué dice? Claro, aquí set text. ¿No es cierto? Entonces hago exactamente lo mismo con los otros botones y con los otros txt. No es que se llame, el usuario ve otra cosa, el texto, cambia el texto. Ya no dice agregar, sino que dice buscar. Y ahorita vas a ver el juego que hago. Si encuentro el dato, que diga actualizar. Pero si no encuentro el dato, que diga agregar. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, ¿qué estoy aquí? Listo. Cambié el apellido. Ahora que el nombre en su propiedad set enable esté deshabilitado. False. Que la edad de esta clase, el txt edad.set enable también esté en false. Entonces aquí lo que estoy haciendo es deshabilitar los botones. Deshabilitar cuadros de texto y botones, porque ya hicimos el análisis. Apenas cargue el formulario, no hay datos que voy a borrar, no hay datos que voy a actualizar, ¿cierto? Bueno, los botones, falta deshabilitar los botones. El btn agregar, entonces set enable en false. Y me falta, parece que no le he puesto nombre, que este era no les he puesto nombre, btn agregar, falso. Este debe ser btn borrar.
Aunque si voy a hacer eso, este botón tendrá dos funciones al mismo tiempo. Buscar. No, buscar y agregar. No, sí, necesito el actualizar. Estaba pensando en otra cosa. Déjalo así. Y este va a ser el BTN actualizar. Hecho. Ahora sí, cuando cargue el formulario, el agregar no, falso. El BTN, el borrar no va a estar habilitado y el botón actualizar tampoco. Actualizar, listo. Pruébelo, veamos qué hicimos. Ok, entonces, ahí el usuario está obligado a escribir una cédula, ¿sí o no? Está obligado a escribir una cédula y luego darle clic al botón buscar. Si está, si está, me trae los datos, solo me trae los datos. Me prende el botón borrar y me prende el botón actualizar, ¿cierto? Si está. Si no está, me habilita el nombre, el apellido, la edad. No me prende el borrar, no me prende el actualizar porque si no está. Sino que me cambia el botón buscar a agregar o insertar, ¿cierto? Yo creo que un botón sí me sirve para todo eso. Creo que me puedo ahorrar el botón actualizar. Vuelve y juega. Actualizar funcionará si hay datos acá. Si hay datos ahí, pues funciona actualizar. Pero entonces vuelve y juega. Recapitulemos qué es lo que estoy tratando de hacer acá. Actualizar sería si está. Sí está. La cédula y el cliente que Ajá. Entonces, no, un botón sí me sirve para eso. Un botón sí me sirve para eso. Entonces quitémoslo de ahí. Venga, me voy a ahorrar esto. Chao. Este botón tendrá la doble función. Agregar uno nuevo tiene triple función. Me vale. Sí me sirve. Sí, no, dejémoslo como está. Ahorita miramos a ver si me puedo ahorrar ese botoncito. A medida que trabajamos, miramos si sobra, falta. Bueno, entonces, ahora el botón. Este botón que llamé en un principio agregar va a tener una misión muy importante. Va a tener una misión importante y es realizar algunas acciones, pero realizar algunas acciones en función de lo que diga, del texto que esté ahí visible. Para el flujo de trabajo que estamos haciendo, yo sé que si el texto dice buscar, pues tiene que buscar. Pero si el texto dice agregar, se va por otro lado, ¿sí o no? Entonces, en un principio, probémoslo así. Hagámoslo sencillo primero. Si de esta clase el BTN, o sea, yo agregar en la propiedad text, si en esa propiedad, muy buenos días, me indica que dice buscar, entonces hacemos algo, aunque hay un problema. En condiciones normales yo haría eso, verifico si el texto del botón es agregar, hago lo siguiente. Pero en Java hay una restricción especial. Los string no se comparan así. Yo sé que ahí dice si el texto del botón es buscar, hágale. Pero en Java no puedo hacer esto. No me conviene, no funciona. Exactamente. Punto. Entonces voy a buscar un método que dice equals. ¿Y qué hace equals? Verificar si el contenido de un string es igual a algo. Ahí. Dice lo mismo que estaba tratando de plantear antes. Si el texto del botón es buscar, haga esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo primero de una forma muy sencilla. Verifiquemos si esto funciona como espero. Estamos buscando el dato. ¿Sí? A ver qué tal. A ver qué tira en este momento. Me falta. Estamos buscando el dato. Listo. Y si no, porque yo sé que él tiene dos funcionalidades,
o busca o agrega, haga todo lo demás. Y todo lo demás tiene que estar en un bloque. ¿Cierto? Probémoslo. Dice buscar, clica buscar. Estábamos buscando el dato, ¿cierto? Perfecto. Ahora, si el dato existe, eso lo voy a comprobar. Bueno, eso lo voy a comprobar con un select asterisco from, la tabla where el ID sea esto que está acá, ¿cierto? Entonces ahí, en vez de estamos buscando el dato, eso era para probar. Funciona, sí, funciona. Aquí empieza la consulta del select. Entonces, es esto mismo. Esto ya vi que funcionó. Probémoslo por este lado. Voy a hacer una consulta y mi consulta es... Sí, necesito el tree. Necesito el tree también acá adentro. ¿Ves? Más bien me traigo todo esto. Hasta ahí. Bien. Necesito esto. Entonces, si todo eso hace parte del sí, hay que crear un bloque para el sí. Vale. Entonces acá va el select asterisco from. Select asterisco from students. ¿Sí está bien? Select asterisco from students. Listo. ¿Dónde el ID sea igual a... donde el ID sea igual a esto, el texto que está, en la cédula. Pero miremos la base de datos. ¿Cómo se llama ese campo? Es ID, sí es ID. Es ID. Representa la cédula, pero se llama ID. Vale. Entonces voy a buscar la información de la tabla estudiantes donde el ID sea lo que está en la cédula. ¿Qué necesito? Finalizar la comilla simple y ya. Ahí está mi consulta. El select es el único que utiliza el execute query. Es el único. Los demás, insert, delete y update, usan el execute update. En cambio el select usa el execute query. Listo, muy bien. Inmediatamente después de que haga la consulta, yo sé que esa consulta me puede traer unos resultados, ¿cierto? Como puede traer unos resultados, vamos a analizar esto acá. Como él me va a traer unos resultados, yo necesito de esa tabla de resultados almacenar la información. Y eso va a ser aquí hay una novedad, eso va a ser un result set, un set de resultados. ¿Sí? Porque es que la consulta me trae un bloque, me trae una tabla como tal. Me va a traer la columna ID, me va a traer la columna nombre, me va a traer apellido, me trae todo. Y me trae tantas filas como la consulta lo permita. Aunque yo sé que buscando por código primario solamente va a traer una, pero es un bloque al fin y al cabo, es un bloque, es una tabla. Yo necesito almacenar la tabla, para eso es el result set. Y además de la tabla, así tenga una fila, de la tabla yo necesito recorrer fila por fila. ¿Les suena familiar eso? Lo mismo que hacíamos en PHP, lo mismo que hacíamos en C#. Entonces yo necesito de esa tabla de resultados, de ese result set que yo estoy obteniendo allá, yo necesito empezar a hacer un recorrido fila por fila, y eso es el método nets. De la tabla de resultados, avance una fila, y eso es nets. Aquí está en un while porque esto va a ser más adelante meter todos los datos en la tabla, entonces tengo que hacerlo iterativamente, uno por uno. Pero entonces aquí lo que necesito comprender es esto.
voy a recorrer una fila, lo hago por medio del next, ¿vale? Entonces necesito un result set, que esa variable reciba los resultados, y voy a empezar a recorrer fila por fila. ¿Listo? Entonces vamos allá. Necesito aquí, si voy a hacer una búsqueda, necesito un objeto tipo result set, yo lo llamé rs, llamémoslo filas, o tabla mejor, tabla. Listo. Y entonces tabla, importemos la librería, aunque espere, ¿cómo me copia? Result, me falta una T, result set, listo, ahora sí, impórteme la librería, hecho. Y acá, cuando ejecute la consulta, almacéneme esos resultados de la consulta ahí. Ahora voy a verificar si trae una fila, porque como se supone que esto es la llave primaria, aunque no lo definía ya en la estructura, pero esto debe ser la llave primaria. Si hago una búsqueda por llave primaria, una de dos: o no trae nada, o trae un dato. Trae el dato, entonces voy a verificar sí. Esa tabla se puede leer, se puede avanzar al siguiente dato. Miren, mueve el cursor hacia adelante una fila desde su posición actual. Desde su posición actual arranca en 0, arranca en la primera posición. Y después, si está dentro de un ciclo, a la primera, a la segunda, a la tercera, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si puedo avanzar una fila, eso significa que lo encontró. Probémoslo. Mostremos un mensajito. Dato encontrado. Por un lado, si esto funciona, lo encontró. Si no funciona, no lo encontró. No existe el dato. Listo. Vale, y no le abrí llaves al if porque nada más está llevando a cabo una acción. Si es más de una, ahí sí abro llave. Probemos, miremos a ver qué dice acá. Cédula. Voy a poner 111, le doy clic a buscar. No existe el dato. Ok, y si le doy 888, entonces si hace la consulta. Si fue capaz de ir, buscar, encontró, no encontró, ¿cierto? Ahora falta lo siguiente. Analicemos. Si no lo encuentra, no existe el dato, ¿qué debería pasar? Debe habilitar esto, esto y esto. Esto queda apagado porque el dato no existe, entonces ¿qué voy a borrar? ¿Qué voy a actualizar? Pero el botón buscar debe cambiar su texto a algo que diga agregar. Agregar, ¿cierto? Si lo encuentra, me tiene que traer todos los datos acá. Aquí debe de habilitar el botón borrar y habilitar el botón actualizar. La duda es, ¿qué hacemos con el botón buscar? Ya no puede decir agregar. Deshabilitémoslo, ¿cierto? Puede ser. Yo creo que sí me sirve ese botón para todo, pero bueno. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos qué hay que hacer. Entonces, ¿dónde se hace eso? Aquí, en el sí o en el no. Entonces en el sí, como ya voy a hacer varias cosas, ahí sí necesito la llave. ¿Sí? Dejemos el mensajito ahí, dejemos el mensaje que diga dato encontrado, pero además traigamos la información. ¿Cómo vamos a traer esa información? Entonces miren lo siguiente. Ese result set me va a permitir para una fila, si aquí tengo todos los resultados, ahí tengo el bloque grande, aquí por medio del método next he avanzado una fila, estoy parado en una fila. Lo que me queda es de esa fila decirle qué voy a obtener. Para obtenerlo yo digo qué tipo de dato voy a obtener y cuál es el nombre de la columna. Lo mismo acá, de ese objeto rs le vamos a decir qué dato voy a obtener, qué tipo de dato voy a obtener y cómo se llama esa columna. Listo. Probémoslo.
Entonces ahí necesito invocar el método get tal cosa, get string, get int, get boolean, el tipo de dato que sea necesario. Y al interior, como parámetro, el nombre de la columna. Listo. Probémoslo. ¿A quién le voy a entregar esa información? A un TXT. Al TXT apellido. Probémoslo con el apellido y si funciona con el apellido, tomamos el receso. Si no, hasta que eso no funcione, no nos vamos. ¿Y cómo cree que va a ser en el trabajo feliz? Eso no funciona, de aquí no se va hasta que eso no funcione. Son las 10 de la noche, no me importa. La verdad es que hay una cosa interesante, el programador es uno de los que se da más duro. ¿Usted ve que eso no funciona? No, hasta que esto no funcione yo no me voy. No, profe, ¿sabes que le tengo un gallito aquí? Sé que le gusta ¿Cómo no, moñito? Entonces el apellido le voy a definir un texto. ¿Cuál es el texto? El texto es aquello que yo tenga en la tabla. Pero entonces, particularmente, vamos a obtener un string con el nombre de la columna, o ahí también permite el índice. Vamos a hacerlo con el nombre. ¿Cuál es el nombre de la columna? Last name. Last name, así como esté definido en mi base de datos. El apellido, vea, el apellido está aquí metido. ¿Cómo llama la columna? La columna se llama last name. Entonces, eso es lo que hago acá. Last name. ¿Sí? Veamos si eso funciona. Pruébelo. Cédula, 111. No existe, no tiene que hacer nada. Pero si está una que sí exista, el 888, buscar, dato encontrado, va bien. Falta habilitar el botón, pero miren, sí, me trajo el apellido. El apellido es Smith. Prendamos el botón, habilitemos ese textbox, punto, txt, ap, punto. ¿Cómo habilito ese botón? Enable, ¿cierto? Entonces set enable en true. Pruébelo. 888. Buscar. Dato encontrado. Ah, qué bien, funciona. ¿Listo? ¿Alguna duda está ahí? Entonces, cuando volvamos, ustedes van a poner a funcionar. La tabla no, la tabla todavía no.